Buenos días a todos. Soy Jaime Navarro, soy el Marketing Manager de Aduara Nexia. Bienvenidos a este webinar sobre ciberseguridad para la empresa. Es un topic bastante interesante porque no somos conscientes de que a diario recibimos un montón de ataques, pero es bueno que nos sensibilicemos con este asunto, sobre todo no tanto desde un punto de vista tan técnico, sino más enfocado a la parte funcional de la empresa. Muchos de los que estéis aquí sois de la parte de financiero, de administración, y no estaríais, y está bien que vosotros también entendáis un poquito sobre esto. En el webinar de hoy hablaremos sobre ciberamenazas, técnicas de ataque, medidas para salvaguardar información, y con nosotros tenemos a tres expertos de sección, a Lázaro Castaño, director general de Extra Software, a mi compañero Iván, manager de IT de Aduara Nexia, y José Arroyo, que es administrador de sistemas también de Extra Software. Buenos días a todos. Hola, buenos Simplemente días. para no enrollarme, y ya dejo ya a Lázaro que empiece con la introducción a todo este webinar. Comentaros que tenéis en el panel de la derecha un espacio para vuestras preguntas. Estaremos encantadísimos de recibirlas e intentaremos darle respuesta al final de la sesión. Así que, Lázaro, sin más dilación, todo tuyo. Venga, gracias Jaime, gracias por la presentación. Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra asistencia a este webinar. Yo soy Lázaro Castaño, soy director general de Extra Software, que compartimos con Aduara Nexia la presentación de este webinar. Y como bien ha dicho Jaime, pues seguramente esta parte de ciberseguridad es de las cosas que más nos pueden afectar en nuestra actividad laboral diaria. Todos estamos preocupados de que bueno, todos sabéis, un día de una oficina cerrada porque con un ciberataque, pues imaginaos la cantidad de coste que eso supone. Yo no soy tan técnico como Iván y como José, así que toda esa parte os la contarán ellos, pero sí me gustaría comentar dos detalles que seguramente todos sois conscientes de ellos y todos sabéis lo importante que es, ¿no? Lo primero es que entendamos que los criminales estos cibernéticos no son más inteligentes que nosotros ni más imaginativos, simplemente es que toda su actividad diaria se dedica a buscar ese tipo de vulnerabilidades y formas de, como dijéramos, atacar nuestros sistemas, ¿vale? Así que hagamos lo que hagamos, todos sabéis que ningún sistema es 100% seguro y lo que tenemos que tener es una forma de recuperar todo lo antes posible, ¿vale? Seguramente si vosotros tenéis un plan de contingencia, un buen backup de seguridad y conseguís que aunque tengáis un ataque, pues estar en marcha otra vez en 2 o 4 horas, pues eso es lo que os va a salvar seguramente la vida. Y la ciberseguridad un poco va orientado a eso, ¿vale? A primero prevenir, pero también tenéis que ser conscientes que os puede pasar. Y lo segundo, y lo sabéis también, es que en este tema y en otros muchos, pero en este sobre todo dependemos de las personas. Hay que hacer una tarea de mentalización en nuestras organizaciones porque en cualquier sistema el punto más frágil es lo que hace que el sistema baje todo ese nivel de seguridad. O sea, aunque tengáis algo muy bien preparado, pues si una persona llega con su portátil de casa y se enchufa a vuestra red, pues seguramente pues vuestra red pasa a ser tan segura o poco segura como lo sea ese portátil, ¿vale? Me imagino que todos, ¿vale? Hay un caso súper curioso que pasó que investigaron hace 5 años, para que entendierais un poco el ejemplo que os quería poner, y es que Google, con unas universidades, con unos investigadores, pues simplemente lo que hicieron fue algo evidente, que fue, dejaron olvidados como unos 300 USBs en un campus universitario, o sea, con gente preparada, como si dijéramos tecnológicamente y con esta parte concienciada, y simplemente comprobaron que el 50% de esos USBs fueron utilizados prácticamente según se los encontraron, ¿vale? Y de ese 50%, pues solamente un 20% de ellos fueron escaneados, ¿vale? Imaginaros lo fácil que es colocar un famoso caballo de Troya, ¿vale? Solamente por el coste, ¿vale? De esos USBs, que a lo mejor son $3. No te hace falta ni siquiera dedicar cientos de personas allí intentando hackear, sino simplemente soltar un USB, ¿vale? Bueno, yo por terminar ya, que esperamos que os guste lo que os vamos a contar, ¿vale? Y recordaros también que todos habéis oído hablar del nuevo plan digital que hay el gobierno con las ayudas, el famoso kit digital, y hay una categoría expresa para esta parte de ciberseguridad y que seguramente no vayáis a encontrar mejor momento para avanzar en este tema que las ayudas económicas que se recogen en este kit, en esta categoría.
Así que ya no os lío más, ¿vale? Así que paso a Jaime, digo a Iván, perdón, ¿vale? Para que continúe, para que empiece con el webinar. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Lázaro, por la presentación. Bueno, voy a definir un poco lo que es la ciberseguridad. Hay muchos conceptos, todos se acercan casi al mismo camino. A mí me gusta mucho la seguridad que define ISACA. Como ya sabemos, ISACA es una asociación internacional de auditoría y control de sistemas de información. Bueno, ISACA define la ciberseguridad como la protección de los activos de la información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. En esta frase he mencionado activos de información, ¿no? Y creo que los activos de información es lo que debemos proteger. Podemos definir los activos de información como cualquier cosa que tenga un valor para una organización. Puede ser una base de datos, ordenadores, los datos personales de los empleados, etc. Para este caso, la información digital o con la ciberseguridad nos dedicamos a la protección de la información digital en cualquier tipo de soporte, ya sea de software o de hardware. Bueno, vivimos en un mundo interconectado donde los distintos dispositivos son capaces de comunicarse con facilidad mediante las tecnologías que se usan, pero no necesariamente con seguridad. Teniendo en cuenta esto, junto con Internet no se fundó pensando en la seguridad de la información. Hay personas que se aprovechan de esto para obtener beneficios. Por todo ello, se hace vital conocer las ciberamenazas que nos pueden afectar, ya no solo como empresa, sino también a nivel personal. Consideramos que a partir del año 2010 y con toda la interconexión que hubo a nivel mundial, la ciberseguridad y las ciberamenazas se reproducieron de forma exponencial. En el 2010 entra en escena el crimen organizado y los actores patrocinados por gobiernos, que establecen equipos de desarrollo de malware como un arma más en la guerra tecnológica y desestabilizar las empresas, incluso los gobiernos. El malware empieza a ponerse de moda, comienzan a trabajar grupos de equipos ya especializados con diferentes técnicas para poder saltarse los antivirus. Recordemos que en el 2010 fue diseñado un malware muy famoso, Stuxnet, que lo que hacía era atacar un programa nuclear de Irán. Atacaba los sensores de sus sistemas SCADA, que lo que hacía una vez por semana era ralentizar y en unos casos acelerar el proceso y la combinación del uranio. Este malware se salió un poco de contexto y, como podemos ver en el mapa, infectó varios países. Ya en el 2013 entra en escena el CryptoLocker, ¿no? Ya con el crimen organizado y... Perdón, que esta diapositiva hasta que salta sola, perdón. Ya en el 2013 entra un ransomware, que es el CryptoLocker, que se distribuye como un archivo zip en un correo electrónico como PDF, ¿no? Este ransomware realmente sí cifraba, cifraba con una clave pública, como podemos ver aquí, y nos pedía un rescate. Y ya en el 2017 se propagó mundialmente el WannaCry, aprovechando la vulnerabilidad que tenía el sistema operativo Windows, ¿no? El WannaCry para mí personalmente es el que recuerdo más, ya que nos dio mucho trabajo, tuvimos muchas incidencias, te infectaba fácilmente a través de la red y se propagaba por una vulnerabilidad MS17/10, que es una vulnerabilidad en Samba
que en Windows pues es un compartimento de ficheros. Como dato curioso, el WannaCry tenía un kill switch donde se comprobaba si existía un dominio en Internet para poder cifrar la información y poder subirla. Un hacker americano descubrió en una de las variantes este dominio, lo registró en Internet y pudo paralizar miles de infecciones, ¿no? Aún así fue culpado también como ser partícipe de la infección del WannaCry. El teletrabajo dispara los ciberataques. Esto es algo que entra en discusión. Yo creo que sí dispara los ciberataques, pero los dispara porque las empresas aún no estábamos preparadas para el teletrabajo, ¿no? Ya que con el trabajo ha aumentado la exposición y ha provocado el aumento de los ciberataques, como ya lo he mencionado. Hay que recordar que con el COVID muchas empresas se vieron obligadas a teletrabajar, abriendo los puertos para conexiones remotas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque no solo abrieron los puertos de conexiones remotas, sino sin tener políticas establecidas, aplicaron el BJob, ¿no? Donde los empleados utilizan sus equipos personales, ordenadores, tablets, móviles, para conectarse como si fuese su lugar de trabajo, sin tener ninguna política de gestión sobre el dispositivo. Bueno, estamos realmente protegidos, como vemos aquí en este mapa. España pues no está realmente protegida, ni muchos países. 9 de cada 10 empresas españolas han sufrido un ataque en el 2021. Y lo más sorprendente, que el 93,7% ha tenido éxito. Aquí en esta diapositiva vemos las vulnerabilidades de los sistemas operativos. He escogido el sistema operativo Windows por ser el que más se utiliza, ¿no? España es el país con más ataques informáticos a través de la función de escritorio remoto, ¿no? Las empresas y sobre todo las medianas y las pequeñas siguen utilizando el puerto 3389, 3340 para conectarse a las aplicaciones de la empresa. Muchas de las pymes actualmente están sin antivirus y sin firewall perimetral. Bueno, es verdad. Yo creo que ya mínimamente, pero siguen todavía empresas teniendo este error, aunque el hecho de tener un antivirus y un firewall perimetral no te garantiza que no te pase nada. La mayoría de las pymes siguen sin contar con un plan de copias de seguridad adecuado. Esto sucede porque las copias de seguridad se almacenan en la misma red. Pensar que solo los informáticos son los responsables de la seguridad, pues esto no es cierto, ya que responsables de la seguridad somos todos, sobre todo el dueño del dato. Falta inversión en ciberseguridad. Menos mal que cada vez vemos que eso va disminuyendo. Creer que los datos que tenga la empresa no interesan a nadie, pues esto es un gran fallo, ¿no? Aquí en esta diapositiva quiero mencionar un problema que hemos tenido, por parte de Microsoft, ¿no? Hace 3 días se publicó un Zero Day que se le llama Follina. Este Zero Day aprovecha es un Zero Day porque es desconocido para el fabricante, es desconocido obviamente para los usuarios y no tiene solución. No sabemos hasta cuándo no vamos a poder parchar este problema de Windows. Yo creo que tengo por aquí voy a compartir un momento en mi pantalla y aquí tengo una pequeña demo de lo que es el Follina. Como ves, abre el Word y a la hora que abres el Word, a través de un HTML del mismo código de Office, comienza a infectar el equipo. Como podemos ver aquí en la presentación, o bueno, en esta herramienta que se llama AnyRun, vemos cómo el Word se va ejecutando y a la vez va infectando o abriendo puertas, backdoors, para que alguien se conecte desde fuera, ¿no? Los antivirus obviamente no lo detectan porque realmente no está infectando, está utilizando una vulnerabilidad del mismo sistema operativo, ¿no? Por ahora la única contramedida que tenemos es deshabilitar este tipo de servicio. Bueno,
volviendo aquí a la presentación. Bueno, creo que cualquiera de nosotros podría ser el próximo objetivo y por ese motivo hay que desarrollar una estrategia de seguridad sólida. Gracias a ello nos puede ayudar a identificar las debilidades existentes y mitigar los intentos de ataque antes de que causen un daño importante. Tenemos ciertos mitos de la ciberseguridad. Creo que todos lo vivimos en nuestro día a día con los usuarios, ¿no? Demasiada seguridad disminuye la productividad. Por ejemplo, ¿no? Un factor de doble autenticación o un capado de puertos o un sistema lineal de permisos para que nadie sea administrador de X ficheros, genera cierto malestar entre los usuarios. Los ataques son causados por amenazas externas. Esto ya no es así. Aquí voy a hacer un paréntesis para luego explicar algo más. Los ciberdelincuentes solo atacan a grandes empresas. Tampoco es así porque ahora desarrollan robots y bugnes a través de Internet para escanear diferentes IPs y poder atacarlas. ¿Con un antivirus y antimalware es suficiente? Pues ya como he comentado antes, no. No es suficiente. Realmente no existe 100% de protección. ¿La ciberseguridad es demasiado cara? Pues yo creo que hablar con un CISO, con un responsable o con el dueño del dato y explicarle qué es más caro, invertir en ciberseguridad o no recuperar los datos y estar parados 3, 4 semanas o peor aún, que la empresa cierre. No necesito ciberseguridad porque nunca he tenido un ataque. Yo creo que tenemos ataques a diario. Lo que pasa es que los sistemas de Machine Learning y los sistemas de inteligencia artificial cada vez lo van bloqueando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha recibido un smishing de la oficina de correos para recibir un paquete o de DHL para pinchar aquí, ¿no? O un phishing, ¿no? Todos recibimos múltiples ataques a diario. ¿No? Volviendo al punto de los ataques son causados por amenazas externas, antes se pensaba eso, pero ahora tenemos a los insiders, ¿no? Que son nuestros mismos usuarios, que los podemos dividir como usuarios negligentes o involuntarios que crean brechas de seguridad. Por ejemplo, al meter un pendrive que lo traen desde su casa, que han hecho una descarga por internet, o al no seguir las políticas de seguridad sobre el phishing, o al descargarse correos, o al descargarse programas y ejecutarlos en los equipos de la empresa. También tenemos los usuarios infiltrados que abusan de sus privilegios para, para filtrar o robar los datos. Y por último, los ladrones de credenciales, que estos utilizan técnicas más avanzadas de ingeniería social. Bueno, como estaba comentando, las amenazas van cambiando, ¿no? Tenemos a OP Cataluña, ¿no? Con el hacktivismo, ¿no? Que no es nada más que un ataque malicioso con fines políticos, ¿no? Luego tenemos a China, como copia los diseños de Estados Unidos, ¿no? Que es el robo industrial. Después, en la figura del padrino, tenemos a grupos organizados. Luego, en los dibujos de Rusia, pues no sé si habéis visto hace unos días atrás el deepfake del presidente ucraniano, donde pedía la rendición de su pueblo. Si no lo habéis visto, os invito a que lo busquéis en internet, porque, vamos, parece realmente cierto. Después tenemos, ¿cómo se llama? Irán, que amenaza con un ciberejército. Y bueno, y a China, que ya lo había mencionado antes, donde acaba de robar unos planos submarinos americanos. Los problemas actuales de la ciberseguridad, ¿no? Como acabo de mencionar antes, pues van cambiando, ¿no? La ingeniería social, las criptomonedas, el incremento e incidencia de pornografía infantil, el ransomware, ¿no? Y el impacto directo en la cadena de suministro, el fraude, ¿no? Que son las copias del SIM,
o el swapping, como se le conoce, de tarjetas de crédito, el fraude de facturas, a través de phishing, el BET, ¿no? La dark web, que esto ya no se necesita a un usuario o como lo veíamos en las películas, no que se dedicaba o se trasnochaba días enteros desarrollando código para poder atacar, ¿no? Ahora, por herramientas de dark web y Tor, pues puedes comprar programas y virus y todo lo que se te pueda ocurrir para hacer daño, ¿no? Y bueno, como ya todos conocemos el phishing, que es ahora mismo entre phishing y el ransomware son las amenazas que azotan ahora mismo al mundo, ¿no? Dentro de phishing tenemos un apartado que es el spear phishing, que es lo mismo que el phishing, pero sino que va teledirigido a una persona. Y aquí he puesto un comentario que creo que lo escuchamos mucho, es muy trivial. Los usuarios son el eslabón más débil. Creo que no. Creo que los usuarios son la última línea de defensa. Bueno, ahora mismo a nivel europeo vemos que se están imponiendo por primera vez las sanciones por respuesta a ciberataques, ¿no? Se ha sancionado a 2 ciudadanos chinos, a 6 rusos, a 2 empresas de China relacionadas con la denegación y bueno, todo esto lo que hace es generar confianza y tratar de amedrentar a los ciberatacantes, ¿no? Y movilizando fondos y recursos económicos de esos países. Aquí hay un mapa que hemos querido mostrar. No sé, podéis ver aquí la URL. Es un mapa interesante sobre ataques en directo. Os invito a entrar a la página para que puedan ver en directo los tipos de ataques e infecciones que hay. No sé si mi compañero Jaime puede poner esta URL en el chat para que ellos lo puedan ver también. De todas formas, si me dais un minuto, lo voy a tratar de mostrar. Creo que lo tenía aquí. Ahí está. Como podemos ver, son los ataques ahora mismo que está viendo el top de países atacados, ¿no? Tenemos malware, phishing y exploit. Van apareciendo aquí. Y hoy día nomás, hoy día vemos el número de ataques que hay. Increíble. Bueno, os invito a visitar la página y un poco a trastear en ella. Tenemos, por ejemplo, el tipo de industrias que son más atacados y obviamente los tipos de malware, ¿no? El top de malware. A ver, regreso a la diapositiva. Bueno, el panorama actual. Pues no, tenemos los ataques que han hecho mucho ruido, por decirlo así, ¿no? El ciberataque al campus virtual de la Universidad Autónoma de Barcelona, la cadena SER, el SEPE, el ransomware de Meliá, ¿no? Creemos que la ciberseguridad cada día está tomando más relevancia y se debe contemplar como un servicio básico dentro del negocio. Cada año incrementa aún más el número de ataques cibernéticos a nivel mundial. Los ataques, además, modifican las técnicas y tipología de infección, dificultando cada vez más su detección y posterior bloqueo. Esto que acabo de decir, pues es sorprendente, por ejemplo, cómo ha pasado con Pegasus, ¿no? Que era un malware que infectaba los distintos dispositivos telefónicos y cómo al detectar algún tipo de escaneo para poder ser descubierto, se autodestruía, ¿no? Aquí también quiero un poco mencionar al Instituto Municipal de Informática, que ha sido víctima hace unos días también, ha sido víctima de estafa mediante un phishing, donde abonó 350.000 euros a un falso proveedor que suplantó por internet la identidad del verdadero. No, es que me sorprende mucho, ¿no?, que el Instituto Municipal de Informática de Barcelona no haya tenido medidas más estrictas, aunque como ya lo comentó mi compañero Lázaro, si no hay un buen programa de concientización al usuario, pues al final es el que
el que genera este problema. Bueno, ahora voy a hablar sobre los principios de seguridad, que es un poco más un tema de gobernanza, ¿no? En general, un sistema será seguro o fiable si nos puede garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad, ¿no? El objetivo de la seguridad de la informática es conseguir que el funcionamiento de una organización no se vea afectada por los incidentes que pueden surgir. Es nuestra responsabilidad que un sistema sea 100% seguro o que se acerque a ser 100% seguro, ¿no? Con la confidencialidad mantenemos la información privada, que siempre debe ser cifrada. Con la integridad demostramos que la información no ha sido alterada. Con la disponibilidad debemos garantizar que los recursos del sistema se encuentran disponibles cuando sea necesario. Con la autenticidad, que es una prueba de la identidad del mensaje, y la trazabilidad es el conjunto de procedimientos que permite registrar e identificar las acciones realizadas sobre los datos. Ahora, después de los principios, voy a hablar sobre las arquitecturas seguras, que normalmente está bastionado en 3 puntos, ¿no? La seguridad por defecto. Según el Esquema Nacional de Seguridad, los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto. Aquí hay una discusión porque nadie debe de tener o nadie debe fiarse de la seguridad por defecto. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me llega un firewall a mi oficina, lo normal que hace cualquier administrador de IT o cualquier responsable de seguridad es cambiar el password administrador de ese firewall, no dejarlo por defecto, ¿no? Cuando hablamos de seguridad por defecto, muchas veces nos fiamos de lo que los integradores y los desarrolladores han hecho, ¿no? Pero es muy fácil encontrar diccionarios de todo, de cámaras web, de relojes, de televisores, ¿no? Por ejemplo, un televisor Sony, yo podría tranquilamente buscar en internet los modelos que hay y hacer un escaneo de IPs hasta encontrar alguna IP que se conecta a ese televisor y conectarme a la cámara seguro por el password administrador local que tiene ese televisor. Y bueno, y a partir de ahí ya genera una brecha de seguridad. O sea, nunca dejar la seguridad por defecto. Luego tenemos la seguridad por profundidad, que se trata de realizar una arquitectura en forma de capas de cebolla, de tal forma que cada capa representa una barra de acceso y se construye de fuera hacia adentro. Siempre se debe construir de fuera hacia adentro, siendo la última capa los propios datos de la empresa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fortificación de los equipos contra ataques, las aplicaciones apagadas. No debemos dejar sistemas encendidos. Cuando hemos hecho muchas auditorías, vemos que servidores de prueba se han quedado pues detrás de un firewall sin uso, o máquinas virtuales. Todo eso que es la seguridad en profundidad se debe revisar muy bien y esos tipos de servidores deben ser apagados. Los sistemas operativos siempre tienen que estar actualizados y la configuración de la seguridad siempre tiene que estar a medida. Nunca abrir puertos por demás, siempre tiene que ser toda a medida. Y como último, la seguridad por diseño. Que la seguridad por diseño implica incorporar la seguridad de los productos desde el principio para aumentar su inmunidad a todo tipo de ataques. Si desde que diseñamos algo, antes de construirlo, de pasar por el proceso de programación, o sea, desde el cero, utilizamos una seguridad por diseño, va a ser siempre menos inmune que algo que no sea diseñado así. Esto nos pasa con todos los sistemas SCADA y sistemas industriales, que fueron diseñados para no interconectarse. Y lo que vemos ahora es que son los sistemas más vulnerables que hay. Bueno, luego a partir de ahora vamos a pasar un vídeo, pero antes de pasar el vídeo de un ataque y de un snapshot de cómo actúa un ransomware, solo voy a terminar mi presentación
mencionando que debemos invertir en seguridad, o sea, cada vez más debemos invertir en seguridad, ya que debemos proporcionar un servicio completo que abarque el mantenimiento de los servicios de seguridad, apoyo a la resolución de amenazas, resolución de riesgos asociados a la ciberseguridad, ayuda a la continuidad del negocio, protección a la privacidad de la empresa, formación a los empleados, correo limpio y VPN, y finalmente todo ese conjunto va a hacer que ahorremos los costes. Pues muchas gracias a todos. Por favor, Jaime, pon el vídeo. Continuando con la presentación, vamos a ver una herramienta de análisis de ficheros que se llama AnyRoom. Es una herramienta de gran apoyo, ya que nos permite obtener información rápida de todo tipo de ficheros. Vamos a entrar. En este caso yo ya estoy autenticado, por eso que me ha dejado entrar sin pedirme mis credenciales. Como podemos ver, es una sandbox que lo que contiene son máquinas virtuales con las que podemos interactuar para subir ficheros. Y vemos aquí en la parte derecha los países que más muestras están subiendo ahora mismo. Luego, un poco más abajo, vemos los ficheros maliciosos que se han encontrado, los ficheros sospechosos y los que no representan ningún peligro. En la parte izquierda podemos ver el histórico de las últimas pruebas que hemos estado realizando y poder volver a interactuar con ellas. Bueno, ahora vamos a revisar un fichero, que es un fichero que contiene malware, ¿no? Para ver un poco la creación de sus procesos, qué interacción tiene con otros procesos, el acceso a qué ficheros y cómo los cifra, las conexiones de red, los indicadores de compromiso y el direccionamiento IP que puede estar lanzando por detrás. Bueno, sin más vamos a ejecutar la nueva tarea. Como vemos aquí nos pide o una URL si fuese una URL maliciosa o subir un fichero que puede ser un correo o en este caso el fichero que he mencionado. Vamos a darle a abrir y vamos a darle a ejecutar la herramienta. Bueno, una vez infectado el equipo o descargado el malware y ejecutado, el proceso de infección es rápido. Ya prácticamente no hay marcha atrás. Lo que analizamos con esta herramienta es el proceso. Por ejemplo, las conexiones que hace la ejecución de este malware por el puerto TCP, el tiempo, el país a donde se está conectando, en este caso Singapur, y la IP, las peticiones DNS, cómo van respondiendo hacia estas web, ¿no? Además, bueno, el clásico mensaje de rescate. Como ya vimos, ¿no? Este es el primer fichero que se ejecutó, que a su vez lo que hace es ejecutar otro fichero con las credenciales de administrador del equipo y con lo cual tiene acceso a todo, a borrar todas las copias, a cifrar. A su vez ejecuta este comando que lo que hace el bssadmin es cifrar o perdón, eliminar toda la interfase del volumen de shadow copy, con lo cual no tenemos opción al backup, como vemos aquí, borrado de todo. Y luego en este caso lo que ha hecho es borrar el fichero exe donde se encontraba el CryptoLocker, que fue donde se descargó. Vemos, por ejemplo, los indicadores de compromiso, donde vemos el algoritmo criptográfico que he utilizado para el cifrado, los ficheros, los dominios a que se conectó y la IP. He hecho el análisis y la recogida de datos. Lo siguiente que hay que hacer es informar al SOC, o en este caso a INCIBE,
para que pueda generar una vacuna, ¿no? Y por nuestra parte lo que tenemos que hacer es comenzar a revisar en todos los backups que tenemos, que obviamente no podrían estar en esta red que ha sido infectada. Y bueno, y comenzar con el proceso de restauración o de reconstrucción del sistema. Ya hemos visto en el vídeo que ha mostrado Iván lo que hace en el equipo cuando entra un ransomware. Ahora vamos a ver un resumen de los pasos básicos o fases que suele realizar un atacante desde que se fija un objetivo hasta la instalación del propio ransomware en la empresa. La primera fase, como vemos ahí, lo primero que hacen los atacantes es el reconocimiento del entorno de la empresa. El reconocimiento implica rastrear los sitios web y las redes sociales de la empresa para desarrollar una lista de objetivos, como pueden ser, por ejemplo, las cuentas de correo de trabajadores dentro de la empresa. Esto lo hacen para poder crear un correo electrónico de phishing y determinar qué contenido puede ser deseable para estos trabajadores y que parezca además contenido legítimo y tener más posibilidades al final de que el usuario lo abra. Es muy difícil o es algo muy difícil para el departamento de seguridad de todas las empresas reaccionar ante esta fase, ¿no?, de reconocimiento, ya que muchas veces esta información se obtiene de información pública que tiene la propia empresa o de otras fuentes que están públicas. Y además que una empresa tenga presencia en Internet es algo normal y es lo deseable, ya que necesita asegurarse que sus clientes o los posibles clientes puedan llegar al final a las personas de la organización que mejor puedan satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, tener esta información como puestos de trabajo, direcciones de correo electrónico, incluso números de teléfono, son necesidades que en muchas ocasiones la empresa necesita tener de forma pública. Bueno, pues la segunda fase de esta cadena de entrega, o sea, de esta cadena de ataque, es la fase de entrega. En esta fase el atacante envía un correo electrónico ya cuidadosamente elaborado a una lista de usuarios de la empresa objetivo. Esto lo hace con la esperanza de que al menos uno de ellos se sienta atraído o engañado por el contenido y pulsen en el enlace o bien se descargue el archivo adjunto que, como ha mostrado Iván, que le venga en el correo, ¿no? Todas estas direcciones, como hemos dicho, el atacante las ha tenido en la fase anterior, que es en la fase de reconocimiento. Bueno, pues cuando el usuario hace clic en el enlace de correo electrónico que le ha mandado el atacante, comenzará la fase de explotación, ¿vale? El correo de phishing puede tener o bien un enlace o bien, como he dicho antes, un fichero adjunto para que el usuario lo ejecute. Una vez pulsado el enlace o abierto el propio documento que viene adjunto, comenzará la fase de instalación de un programa que se descargará de la propia web que está controlada por el atacante, en caso de ser un enlace, o directamente se ejecutará con el documento adjunto que tuviera el correo. Esta acción ya inicia la infección de la máquina del usuario antes de que se dé cuenta de lo que ha sucedido. La cuarta fase es en la que el malware ya descargado en el equipo en la fase anterior se comunica con un dominio, por ejemplo, malicioso que tiene ya el atacante contratado, o bien con un servidor que está controlado por el propio atacante. Una vez que se establece el contacto entre la máquina del usuario y el servidor controlado por el atacante, es cuando el atacante ya le manda al usuario el código del ransomware real que se descarga en la máquina de destino, en la máquina de la víctima en este caso. Este ransomware se adaptará a la máquina del usuario en función de algunos elementos, como pueden ser la arquitectura del sistema operativo, pues si es Windows, si es un sistema operativo Linux, si es de 32 bits o es de 64 bits. Bueno, el ransomware ahora ya está instalado en el objetivo y está listo para recibir las instrucciones que le mande por parte del atacante. Durante esta fase, que es la fase de comando y control, el ransomware llamará al servidor del atacante, donde recibirá las claves de seguridad que se utilizarán ya para cifrar los archivos del usuario, o recibirá otras instrucciones, como puede ser como robar ciertas credenciales para poder acceder a otros equipos o a otros servidores de la red, o intentar moverse por la red buscando brechas de seguridad que le permita conseguir usuarios con mayores privilegios, por ejemplo.
Y bueno, la última fase es al final la fase de acción, ¿no? Es la acción sobre los objetivos. Una vez dentro de la red y ya sin ninguna barrera que les frene, despliegan su software de cifrado para comprometer toda la información de la compañía. En este momento es en el que ya envía la famosa nota de rescate solicitando la cifra económica que les parezca conveniente, también dependiendo de la calidad de la información al final que hayan podido extraer. Suele haber incluso un límite de tiempo para pagar, lo que añade además un aspecto psicológico a este tipo de ataque. Crea una sensación de urgencia que dificulta muchas veces la capacidad de la empresa para tomar una decisión racional. Y terminado con lo anterior, ya viendo las fases del ataque, ahora vamos a ver las soluciones en seguridad que podemos aplicar en cada una de las principales áreas en las que maneja información de la empresa. Primero tenemos la seguridad perimetral. La seguridad perimetral la podemos definir fácilmente como la seguridad que protege la red interna de nuestra empresa de una red externa como puede ser Internet. Nos protege de los ataques intento de accesos que vengan desde Internet, desde el exterior. Por lo tanto, asumimos que al final la seguridad perimetral debería cumplir 4 funciones básicas. La primera y evidente es la que hemos dicho, es que debe resistir los ataques que vengan desde Internet. La segunda, que identifique esos ataques y nos avise cada vez que si hemos sufrido alguno. La tercera, que nos permita aislar un equipo o un sistema o un grupo de sistemas en caso de sufrir un ataque para proteger al resto de la red. Y la cuarta, que nos permita filtrar el tráfico de red para permitir únicamente el que a nosotros nos interese. Por ejemplo, si nosotros queremos que los usuarios dentro de nuestra red interna de la empresa naveguen hacia ciertas páginas de Internet, pues permitiremos ese tráfico. Pero, sin embargo, si no queremos que desde Internet se accedan, por ejemplo, a los escritorios remotos de los usuarios que tienen abiertos en sus máquinas, pues denegaríamos ese tráfico. Nuestras soluciones de seguridad perimetral permiten la comunicación segura hacia y desde la red de la empresa, ¿vale? Así como el acceso seguro de los usuarios que estén trabajando en remoto, sea bien en teletrabajo, sea usuarios de movilidad, por ejemplo, comerciales que vayan de cliente en cliente y necesiten conectividad con la empresa y otros escenarios también. Este acceso se permite tanto desde ordenadores Windows como dispositivos Mac o Linux o con dispositivos móviles también. Y contamos con firewalls de nueva generación que no solo se dedican a filtrar el contenido como haría un firewall tradicional, sino que además tienen capacidades de antivirus con varios niveles de protección o detección de amenazas avanzadas. Pueden bloquear ficheros maliciosos, tienen sistemas de prevención de intrusiones, que estos sistemas lo que hacen es analizar todo el tráfico que pasa a través de ellos y si ven cualquier indicio de un ataque, bloquean inmediatamente esa conexión. También disponen de filtrado web para prevenir accesos a web que son maliciosas directamente, que tienen un listado de webs maliciosas y previenen que nuestros usuarios internos puedan acceder a esas webs. Y también cuentan con un sistema, lo que llaman sistema de prevención de pérdida de datos, que estos sistemas lo que hacen es detectar e informarnos de la información confidencial que tiene la empresa si alguien intenta sacar esa información fuera de la red de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si intenta una persona enviar un correo de una cuenta bancaria de la empresa o a una cuenta externa de fuera de la empresa, que no está controlada por la empresa, o subir ese dato a una cuenta de Dropbox, este tipo de sistemas los detectarían y nos informarían y en muchos casos también lo bloquearían. En definitiva, estos firewalls disponen de capacidades que nos ayudan a detectar y dar respuesta a las distintas amenazas de seguridad, pues eso, que puedan venir desde o hacia Internet. Bueno, ahora vamos a ver la seguridad en los endpoints. Cuando nos referimos a un endpoint es, como bien pone ahí, cualquier dispositivo informático que esté conectado a una red. Por lo tanto, un endpoint puede ser nuestro equipo que tenemos en la oficina, nuestro equipo del trabajo, o el equipo de casa también es un endpoint, nuestro móvil o el portátil departamental que compartimos con el departamento para presentaciones y demás. Todos estos dispositivos hay que protegerlos de alguna forma. Hasta ahora se ha hecho uso de un antivirus tradicional, pero a día de hoy ya no es suficiente con esto y vamos a ver por qué. Antes que nada, tenemos que saber que una solución de antivirus tradicional está basada en firmas. Esto quiere decir que de forma diaria
se descarga un listado de firmas de malware que el fabricante previamente ya conoce y detiene ese malware basándose en esas firmas. Por lo tanto, si aparece en la lista, lo detengo. Luego también muchos de ellos aplican una cosa conocida como heurística o incluso ya inteligencia artificial a los ficheros que no tienen una firma conocida. Esta heurística es un principio de análisis de comportamiento, pero que tiene bastantes falsos positivos. Muchas veces nos va a parar aplicaciones o ficheros que realmente no son malware. Si nos fijamos en la noticia que aparece en la imagen, cada vez vemos el aumento de este tipo de noticias, que el malware avanzado o el malware que no tiene una firma conocida, ¿vale? El malware que es desconocido, va creciendo año a año, va en aumento frente al malware que es conocido. Bueno, ya hemos hablado en una diapositiva anterior, nos está comentando Iván sobre el aumento de los hackeos por el teletrabajo. Estamos viendo al final cómo los domicilios se están convirtiendo en una extensión de la empresa. Si en la empresa hemos aplicado políticas de seguridad para proteger a los empleados que están desarrollando ahí su labor profesional, si ahora sus domicilios se han convertido en una extensión de la empresa, obviamente hay que proteger también esa parte de la empresa. Y por lo tanto es esencial contar con un sistema de seguridad que proteja las conexiones remotas de esos trabajadores a la propia red de la empresa, garantizando al menos los mismos niveles de seguridad con los que cuentan cuando se encuentran dentro de las oficinas. Nosotros contamos también con soluciones que protegen a estos trabajadores que están trabajando de forma remota, soluciones que le permiten realizar su labor profesional sin suponer un riesgo a la propia seguridad de la empresa. Algunas de las ventajas que ofrecen dichas soluciones son pues una conexión segura a los recursos de la empresa mediante canales de comunicación cifrados de extremo a extremo, desde el equipo del usuario hasta la propia red de la empresa. Con esas conexiones que requieren un doble factor de autenticación, si nos roban el usuario y la contraseña, ese atacante no va a poder entrar en la empresa, ya que necesita algo más que el usuario tiene, por ejemplo, pues un mensaje que le llega al móvil o una aceptación a través de una aplicación para que poder acceder, además de su usuario y contraseña, a la red de la empresa. También estos sistemas cuentan con protección contra el phishing, contra el fraude y además contra el ransomware, ¿vale? Y tienen también antivirus de nueva generación basados en EDR. Bueno, hay que tener en cuenta que no hay una herramienta que sea capaz de protegernos al 100%, eso es así. Sí que es cierto que hay que concienciar a los usuarios, ya que es el que decide qué abrir o el que decide qué pagar algo, pues en el caso del usuario de administración, por ejemplo. Y al final, si todo falla, porque va a fallar en algún punto, ya sea porque alguien se va a descuidar, porque alguien va a desactivar algo en concreto en algún momento determinado y en ese justo momento será aprovechado por un atacante o un ciberatacante. Y en ese momento lo único que nos va a salvar es tener un backup, pero no, por ejemplo, un backup local conectado a un disco duro, al servidor o al PC, sino un backup híbrido que haga en un servidor, que esté conectado a un servidor haciendo un backup en una NAS o en un disco, pero que a la vez ese backup esté sincronizado con la nube y con el almacenamiento en la nube inaccesible para el resto de equipos o software de la empresa. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos pueden proteger en cada una de las fases del ataque de un ransomware que hemos visto antes, las herramientas que hemos visto posteriormente a esas fases. Por ejemplo, en la fase de reconocimiento, una sólida postura de seguridad de la red con firewalls de nueva generación, que ya incluyen sistemas de detección de intrusos, como estaba hablando antes, pueden evitar la filtración de más información de que normalmente sería deseable para la empresa. Por ejemplo, en la fase de entrega, en la que si recordáis se le mandaba un correo al usuario intentando engañarle mediante phishing. En el phishing, al final, el factor humano es determinante. Lo más importante ahí es la concienciación del usuario, es educar a los usuarios que en determinados momentos se paren a pensar un minuto y digan, un momento, me están pidiendo algo que no es normal, que no viene por los cauces ordinarios y lo que me están pidiendo es importante. Vamos a parar un momento y voy a comprobar si esta información es verídica. Es dotar al final de herramientas al usuario para que cada vez más sea capaz de detectar posibles ataques o acercamientos de phishing.
También es recomendable aplicar seguridad en el correo electrónico, por supuesto. Muchos sistemas de seguridad ya incluyen módulos para aplicar anti-spam y anti-phishing al propio correo electrónico. Después, si pasamos a la fase de explotación, donde se descargaba la herramienta que se va a comunicar con el servidor controlado ya por el atacante para posteriormente bajarse el ransomware que hemos visto. Aquí podemos aplicar también medidas que nos protejan el correo electrónico, pues bloqueando, por ejemplo, los correos que contengan enlaces y archivos adjuntos que sean cuestionables, deteniendo al final estos ataques antes de que lleguen a ocurrir. Muchos antivirus y EDR contienen módulos que nos protegen el correo electrónico. Bueno, el EDR es el que nos protege contra las amenazas avanzadas, contra el malware que no es conocido, del que hablaba antes cuando el endpoint. Y aquí también, en este caso, es importante tener un sistema que nos proteja la capa de DNS y la navegación web del usuario. Y después tenemos en la fase de instalación, donde ya instala la herramienta que se ha descargado en la fase anterior, aparte de tener controles estrictos a los usuarios, ¿vale? Pues limitando lo que pueden ejecutar o instalar y lo que no pueden hacer. Es importante contar con un antivirus que cuente con EDR, con una capa de EDR, para poder bloquear el malware conocido y también el malware que no es conocido. Y bueno, en la fase de comando y control, las herramientas de monitoreo de seguridad de la red pueden ser de gran ayuda para identificar este tipo de tráfico, pues, como los firewalls de nueva generación, que tienen además sistemas de detección de intrusos, ¿vale? Que ya hemos comentado. Y a menudo estas herramientas detectarán este tipo de tráfico y además alertarán al analista de seguridad para que pueda trazabilizar o correlacionar datos. Y por último, tenemos en la fase de acción, que como hemos dicho ya anteriormente, ya sería tarde para el equipo donde haya entrado este ransomware, ¿vale? En esta fase. Lo que ahora nos tendría que preocupar es que o bien que no se distribuya y que no afecte a otros sistemas más críticos dentro de la empresa. En este caso, por ejemplo, contar con un antivirus con la capa esta de EDR nos permite aislar este equipo de la red para que no pueda comunicarse con otros equipos, que sería lo recomendable, ¿no? Pues contar con un sistema así que nos permita aislar el equipo que está infectado y que sea incapaz de acabar infectando el resto de la red. Y bueno, y al final, pues también, pues, como hemos dicho, contar con un backup, con una copia de seguridad. Bueno, además de las soluciones de seguridad que hemos visto para cada uno de los entornos o para cada una de las áreas de protección, ¿qué aportamos nosotros en ciberseguridad? Pues nosotros tenemos un departamento en exclusiva dedicado a la ciberseguridad con un equipo especializado. Trabajamos además con fabricantes de primer nivel, con herramientas apropiadas que cubren al final todo el espectro, el ecosistema de la ciberseguridad. Y además siempre intentamos buscar un producto idóneo para cada uno de los clientes. Como ponemos aquí, ¿vale? Nuestro compromiso no es vender una herramienta, es dar un servicio de seguridad continuo, que sepáis que estamos ahí, que detrás de ese software o hardware hay un componente humano, un equipo especializado en detectar este tipo de amenazas o anomalías que surjan en la red, que cuando ocurra algo en el sistema nos llegará a nosotros una alerta y no solo la eliminaremos esa alerta o ese malware o esa amenaza, sino que correlacionaremos eventos para ver qué ha pasado, por dónde ha llegado a producirse y cómo evitar en la medida de lo posible que vuelva a ocurrir algo similar a esa amenaza que ha ocurrido. Bueno, podemos destacar 3 áreas principales de servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Un primer servicio que está marcado ahí de consultoría, que se encarga de realizar, pues, un estudio al cliente para ver qué solución o qué soluciones de ciberseguridad son las más idóneas para implementar en su negocio. Tener en cuenta que nunca vamos a ofrecer una herramienta que esté sobredimensionada para un negocio que al final no lo necesita. Otro servicio que ofrecemos a los clientes es las auditorías de seguridad. Pues ya sabéis que cada día aparecen nuevas vulnerabilidades, como ha contado muy bien antes Iván, que pueden permitir que nuestros datos, nuestros sistemas o incluso toda nuestra información sea comprometido, ya sea por un ciberdelincuente o también por un empleado descontento, por ejemplo. Mediante estas auditorías nos ponemos en la piel de un atacante que intenta acceder a una empresa desde el exterior, o bien en la piel de un empleado descontento desde dentro de la propia red de la empresa, y realizaremos un informe sobre las vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas y vayamos encontrando.
y al final hasta dónde podría llegar en el ataque ese usuario malintencionado. Luego mandaremos ese informe a la empresa indicando los fallos que hemos encontrado y además cómo corregirlos. Dentro de estas auditorías no nos podemos olvidar una de las más importantes de las que hacemos, que es la auditoría de phishing. En este caso nos haríamos pasar por un ataque que envía un correo de phishing a la empresa y de esta forma comprobar el nivel de concienciación de los empleados. Si alguno de los empleados abre el correo y pulsa sobre el enlace o el archivo, o se descargue el archivo que tenga el correo, les aparecerá, les dirá pues, que es una prueba que está llevando a cabo la empresa y además les aparecerá un vídeo formativo de unos minutos que les reforzará la concienciación en este tipo de fraudes o estafas. Y el último servicio es el que ya hemos comentado y es el respaldo de profesionales con los que contamos, los cuales estarán revisando cada uno de los sistemas de los clientes y darán respuesta a cada una de las anomalías que se vayan encontrando. Bueno, ya ha comentado Lázaro al principio sobre el kit digital y por si no lo conocéis, lo acaban de sacar ahora y es un programa financiado con fondos europeos que tiene al final como objetivo la mejora de la digitalización de las empresas de menos de 50 empleados. ¿Vale? Y subvencionan prácticamente el 100% de las herramientas vistas en esta presentación durante un año. Dentro de la seguridad en las empresas, ¿vale? Dentro de las categorías que hemos visto aquí, bueno, dentro de lo que hemos visto aquí existen dos categorías. Por un lado tenemos la categoría de conexiones seguras, donde se incluiría un firewall de nueva generación, como los que hemos visto, como los que hemos estado hablando en la presentación. Y por otro lado tenemos la categoría de ciberseguridad. En este caso se incluiría un antivirus con la funcionalidad EDR incluida para protegernos de tanto las amenazas que son conocidas, esas que vienen ya en la firma de los fabricantes, como en las amenazas que no son conocidas. ¿Vale? Y un sistema también de protección además del correo electrónico para protegernos contra el phishing, contra el spam y así como la protección contra los enlaces a webs maliciosas. ¿Vale? Pues si el usuario pincha en un enlace, ese enlace va a una web maliciosa, el sistema se da cuenta y directamente pues, bloquea esa conexión. Bueno, y aquí os dejamos una lista de los principales fabricantes con los que trabajamos, aunque trabajamos con alguno más, pero bueno, aquí están los principales con los que trabajamos en cada una de las áreas de la empresa. Y os voy a mostrar un momento un panel o un dashboard de una de las herramientas de EDR. Bueno, aquí vemos unos cuantos paneles que nos dan información sobre todo de lo que ha pasado en nuestro sistema. Si nos dirigimos, por ejemplo, veis aquí a las incidencias, tenemos un análisis, pues aquí tenemos unas cuantas incidencias de los que han ocurrido en este ejemplo de este dashboard. Si pulsamos en cada una de ellas, tenemos un análisis forense que podemos ver de cierta manera cómo se comporta el malware que se ha descubierto en los equipos. ¿Vale? Podemos ver un detalle completo de la actividad, por ejemplo, de este malware. Este malware ha sido ejecutado por el explorador de Windows, ¿vale? Y después de haber sido ejecutado ha intentado modificar una clave del registro pues, para ganar persistencia. También podemos ver de forma gráfica qué es lo que ha hecho ese malware. Pues, una vez que ha entrado, lo ha ejecutado el explorador de Windows, ha lanzado un proceso, que el proceso es lo que se ha llamado con este nombre, y que ha modificado una entrada del registro añadiendo un comando. ¿Vale? Como ha visto esto este EDR, pues directamente lo que ha hecho es bloquear ese fichero o ese malware. Bueno, y si ahora, por ejemplo, nos dirigiremos a equipos, ¿vale? Aquí tenemos cada uno de los equipos que tenemos añadidos en nuestro que tienen el EDR instalado, donde podemos ver los detalles de ese equipo, podemos ver las detecciones que ha tenido ese equipo, el hardware que tiene instalado. Pues, por ejemplo, si vemos que un equipo está subiendo mucho de procesador, aquí nos dice los niveles de procesamiento que está teniendo ese equipo o de memoria. Pues si tiene algún problema de equipo también lo podríamos ver aquí. Podemos ver el software que tiene instalado.
¿vale? Y, bueno, ya la configuración de las políticas que hemos añadido a ese equipo. Además, un equipo, nosotros podemos coger un equipo que vemos que está infectado y desde aquí, desde este panel, aislar ese equipo de la red directamente. Aquí no voy a poder porque estoy como error de visualización, ¿vale? No me dejan, es una demo, no me dejan hacerlo. Pero bueno, yo desde aquí lo que podría es aislar un equipo directamente de la red. Y si, por ejemplo, imaginaros que somos una tienda y el equipo que se ha infectado es el equipo donde tenemos el TPV y es imprescindible que la tienda pueda funcionar con el TPV, pues lo que podemos hacer es bloquear absolutamente todas las conexiones de todos los procesos del equipo, pero permitir solo que el TPV o el ejecutable del TPV sea el que pueda salir hacia el exterior y comunicarse. De esa manera no perderíamos nuestra continuidad de negocio, simplemente pues dejaríamos bloquearíamos cualquier conexión que ese ransomware o ese troyano o ese virus que tengamos, ese malware al final, se pueda comunicar, ¿no? con el servidor que está controlado por el atacante. Bueno, ahora vamos a ver un módulo que es el módulo de Patch Management, también que pueden incluir este tipo de EDRs, ¿vale? Este es un ejemplo de uno de ellos, pero hay muchos más, ¿vale? Un dato importante es que el número de vulnerabilidades en software encontradas en el último año es un 38% superior que los 5 años anteriores juntos. Es una pasada el ritmo de crecimiento que llevan las vulnerabilidades descubiertas y esto es exponencial. Normalmente, si os dais cuenta, siempre nos solemos centrar en las actualizaciones de Microsoft, las de Windows. Pero la estadística dice que el 86% de los fallos se encuentran en aplicaciones de terceros y tendremos también que parchear esas aplicaciones. El Adobe Reader, que nos sirve para leer los PDFs, el Google Chrome, que nos sirve para navegar por Internet, etc. Si no lo hacemos, tendremos muchos agujeros de seguridad. Por eso este módulo que vamos a ver ahora es tan importante, porque aparte de bajarnos las actualizaciones propias del sistema operativo de Windows, también nos instalará la del software de terceros que tengamos instalado en todos los equipos. ¿Vale? Pues aquí podemos ver, como veis, el módulo, las actualizaciones críticas que tenemos pendientes, las actualizaciones importantes o bajas. ¿Vale? Aquí tenemos una categorización de las actualizaciones que tenemos pendientes. Si, por ejemplo, pulsamos las actualizaciones críticas, por ejemplo, abrimos esta que es para Firefox, ¿vale? Aquí incluso nos va a dar las vulnerabilidades que parchea esta actualización, ¿vale? Nos va a decir qué vulnerabilidades tenemos ahora mismo en ese equipo y que se parchearían con esta actualización. Además, también una cosa muy buena es que nos indica el software que tenemos que está fuera de vida, ¿vale? El software que ya no tiene soporte por parte del fabricante, por tanto, ya no van a sacar más actualizaciones y, por tanto, finalmente es un peligro tenerlo instalado en la empresa porque pueden salir vulnerabilidades que al final no van a ser parcheadas y por ejemplo, si tenemos un lector de PDFs que ya no tiene soporte por el fabricante y sale una vulnerabilidad que mediante un PDF pues te pueden ejecutar código dentro de tu sistema, pues con simplemente un correo con un PDF legítimo, abriéndolo con ese lector de PDF, pues al final acabarías estando infectado. Y bueno, en principio ya estaría todo y pasamos, le doy la batuta a Jaime y pasamos a la parte de preguntas. José, muy interesante. También muchas gracias, Iván, muchas gracias, Lázaro. La verdad es que me he quedado con algunos insights que son muy importantes, pero sobre todo yo creo que el más importante es una reflexión que ha hecho Iván, que le pregunta a un director, ¿qué es más caro, invertir en ciberseguridad o perder los datos? Yo desde la posición de marketing, si perdiera mi base de datos, perdería mi fondo de comercio, perdería la capacidad de comunicarme con ellos, de saber lo que están haciendo. Es complicado. Se nos ha ido el tiempo para las preguntas. Tenemos ahí unas cuantas. Los que nos hayáis preguntado os responderemos por mail. Agradeceros a todos la asistencia. Como ha dicho José y también Iván,
estamos a vuestra entera disposición, tanto Extra Software como Darenexia, como agentes digitalizadores y como expertos para ayudaros en asegurar, sobre todo, o intentar asegurar, porque como ha dicho Iván, no hay certezas en todo esto, intentar asegurar lo máximo posible la actividad de vuestras organizaciones, y ahora mismo es clave todo lo que es la ciberseguridad. Entonces, lo dicho, vamos a responder las preguntas por mail. Hoy recibiréis, también hoy, vamos a intentar entre hoy y mañana, que recibáis la grabación de la sesión, por si queréis volverla a ver o compartirla con algún compañero de trabajo. Igualmente, hay que decir que esta presentación está enfocada a directores que no son de la parte técnica de IT, sino para que lo entendamos un poquito más los profanos en la materia. Y nada, no sé, Iván, José, Lázaro, no sé si queréis aportar alguna cosa más. Que simplemente gracias por haber asistido y por lo que ha dicho Jaime, ¿vale? Que os contestamos rápidamente a todas las cosas, o cualquier cosa directa, pues sabéis dónde estamos y ya está, no quiero quitaros más tiempo. Perfecto. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.